¿Se puede ver? Sí, ingeniera. Perfecto. Ok. Continuamos con el capítulo número 8 que corresponde a operación. Empecemos. La operación. Por ejemplo, ¿cuál es la parte operativa de una empresa de productos? ¿Qué entendemos por operación? ¿Qué entendemos por operación? Bueno, es un procedimiento que se realiza para la obtención de actividad. Son las actividades que se realizan. Son una operación. Ya, perfecto. Por ejemplo, la parte operativa de una empresa de servicios es el servicio que ofrece, ¿cierto? Porque la parte administrativa viene a ser gerencia, administración, finanzas, pero la parte operativa es el servicio, el desarrollo del servicio como tal. En una empresa de productos, lo mismo, ¿no? La parte administrativa es recursos humanos, administración, gerencia, etc. Pero la parte operativa, pues, es la elaboración del producto, la gerencia de producción. Entonces, bajo ese contexto, lo que nosotros tenemos que tener claro es, primero, ¿qué nos dice la norma? Que la organización debe controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema e implementar las acciones determinadas en el proceso de planificación, así como también controlar cambios, el aprovisionamiento de los productos y servicios, los lugares de trabajo, asegurar que los contratistas cumplan con los requisitos y aplicar criterios de seguridad y salud para la selección de contratistas. En otras palabras, lo que nosotros como encargados de seguridad debemos hacer, primero es desarrollar procedimientos operativos. ¿Qué quiere decir con eso? Si yo estoy trabajando en una empresa que ofrece un servicio, por ejemplo, servicio de construcción, entonces yo tengo que elaborar en este punto el procedimiento de cómo se debe realizar ese servicio, el servicio de construcción. Y dentro de ese procedimiento, obviamente, voy a desarrollar un punto específico de controles de seguridad. Es decir, que en el desarrollo del servicio, ¿dónde aplico el control? ¿Se acuerdan que esa parte lo vimos en el mapa de procesos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Entonces, tal cual, lo que tenemos que hacer es redactar en un procedimiento ese eslabón que dice, perdón, operaciones de su mapa de proceso. Lo mismo en el ejemplo, si trabajamos en una empresa productiva, lo que tenemos que hacer en este punto es desarrollar un procedimiento donde me indique cómo se elabora el producto. Y dentro de ese procedimiento, definir un punto que diga controles de seguridad. ¿Qué tengo que hacer o en qué parte de la elaboración del producto yo aplico los controles de seguridad? ¿Cuál va a ser mi guía? El mapa de procesos que ustedes han elaborado. ¿Qué es lo que me va a pedir el auditor? El auditor simplemente les va a decir, ¿ustedes tienen procesos operativos? Sí, perfecto. Muéstrame, por favor, 1, los procedimientos operativos de su sistema de gestión y 2, ¿dónde aplica los criterios de seguridad y salud en sus procesos operativos? Entonces, ¿qué van a mostrar ustedes? Sus procedimientos operativos, procedimientos de cómo se hace el servicio o cómo se hace el producto, y dentro de esos procedimientos, ¿dónde aplican ustedes los controles de seguridad? ¿Qué tipo de control? Por ejemplo, en la construcción hago controles rutinarios al personal, donde inspecciono que tengan el EPP, la ropa de trabajo y que se elaboren los permisos de trabajo de acuerdo a la actividad.
¿Me dejo entender? Sí, ingeniera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la guía que ustedes van a tener para elaborar esto? Pues su mapa de proceso, donde tienen el nivel operativo, que es el nivel del medio, donde se desglosaba de acuerdo a su alcance cómo se elabora el producto o cómo se hace la transformación de la materia prima con el producto terminado, de la necesidad del cliente con la satisfacción del cliente. En la parte del medio, donde decía nivel operativo, eso es lo que ustedes tienen que redactar en un procedimiento. Ese procedimiento da cumplimiento con este punto de la norma. ¿Se entiende o hay alguna consulta? ¿Podría explicarlo de nuevo, ingeniera? Es que se me movió el internet, como decía, y no lo escuché entrecortado. Claro, claro que sí. Cuando hablamos de operación, lo que la norma nos exige es que documentemos, que elaboremos un procedimiento de acuerdo a la operatividad de nuestra empresa. Si yo trabajo en una empresa productiva, pues la parte operativa es la elaboración del producto. Si yo trabajo en una empresa de servicios, pues la parte operativa es la elaboración del servicio. Entonces, eso nosotros ya lo habíamos visto en el mapa de procesos, donde teníamos nivel estratégico, nivel operativo y nivel de apoyo, ¿cierto? Donde el nivel operativo desglosábamos de acuerdo al alcance del sistema cómo se elabora desde el inicio hasta el final el producto o el servicio. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Entonces, ese mapa de procesos les va a servir a ustedes como base. ¿Base para qué? Para que elaboren un procedimiento, el procedimiento operativo, donde deben desglosar para dar cumplimiento con este punto de la norma el procedimiento de los procesos operativos de su empresa, cómo se elabora el producto, cómo se elabora el servicio, y además dentro de cada uno de esos documentos tienen que colocar un punto que diga dónde ustedes aplican los controles de seguridad. Entonces, por ejemplo, el control de seguridad aplicado para ese procedimiento es controlar el EPP, la ropa de trabajo y los permisos de trabajo. Tal vez para la otra actividad, que es muy riesgosa, es elaborar una matriz hiper para esa actividad en específico y hacer un permiso de trabajo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué controles yo aplico para que ese proceso operativo no me genere un incidente posterior? Esa es cumplir con la parte de operación, solo con este punto. ¿Qué es lo que les va a pedir el auditor? Les va a preguntar directamente, ¿ustedes tienen procesos operativos? Sí. ¿Me puede mostrar, por favor, cómo cumple con los procesos operativos y dónde hace sus controles de seguridad? Entonces ahí ustedes lo que tienen que elaborar es, o mejor dicho, lo que tienen que presentar son sus procedimientos operativos de cómo se hace el producto o cómo se hace el servicio, y dentro de esos procedimientos indicar que estos son los controles de seguridad que se aplican. ¿Ahora sí se entendió mejor? Sí, ingeniera, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra consulta o no? ¿Se entiende? No, Inge. Sí, sí, se entiende. Ok. Sigo entonces. Siguiente punto. Me habla sobre eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud.
La organización dice debe establecer, implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud, utilizando jerarquía de controles. Primero quiero explicarles qué es la jerarquía de controles. La jerarquía de controles son 5 niveles, desde el primer nivel, que es la eliminación, el segundo nivel es la sustitución, el tercer nivel es la reingeniería, el cuarto nivel es administrativo, controles administrativos, y el quinto nivel es EPP. Es decir, desde la eliminación es el control más estricto y rígido, y el EPP es la última barrera que se usa para reducir el riesgo que puede tener la actividad. Estos 5 eslabones son los controles o la jerarquía de controles. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, tenemos una actividad, ¿no? ¿Qué puede ser? El trabajo en altura, que es la actividad más cotidiana que se da en las empresas, ¿no? Entonces tenemos el trabajo en altura, pero el trabajo en altura es considerado un trabajo muy, pero muy peligroso. Entonces, para yo aplicar una jerarquía de control, es decir, para disminuir su impacto, yo tengo que hacer la consulta de qué nivel voy a utilizar para esa actividad y voy preguntándome, para la actividad de trabajo en altura, quiero reducir su impacto, es decir, que ya no sea tan peligroso. El primer control es la eliminación. ¿Qué quiere decir la eliminación? Se basa en suprimir el peligro definitivamente, dice. Es decir, que yo tengo que eliminar la actividad. ¿Puedo eliminar la actividad de trabajar en altura? ¿Sí o no? Por ejemplo, es limpieza del edificio, de todos los vidrios de un edificio. ¿Puedo decir, ya no voy a limpiar más para que ya no suceda un accidente? No, ¿verdad? No puedo hacer eso. Entonces, el primer eslabón, que es la eliminación, suprimir el peligro definitivamente. En otras palabras, eliminar la actividad. ¿Puedo hacer eso? No, no puedo, porque tengo que limpiar cotidianamente los vidrios. Bueno, entonces, este primer eslabón no me sirve. Voy al segundo. Sustitución. Consiste en cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. ¿Puedo cambiar la actividad? No sé, en vez de que vaya un operario, que vaya un robot, por ejemplo. No, no puedo. O la limpieza de vidrios la puedo hacer automatizada. En Bolivia no hay. Tal vez en otros países sí ya es automático el tema de la limpieza o ya hay aparatos que han automatizado esta actividad, pero aquí en nuestro país no. Entonces, la sustitución es cambiar algún elemento de la actividad o el proceso por otro de menor riesgo. No lo puedo hacer. No hay posibilidades aquí en nuestro país. Entonces, este segundo nivel de sustitución tampoco puedo aplicarlo en mi actividad. Tercer nivel, reingeniería, modificación de estructuras o diseños para separar al trabajador del peligro. Por ejemplo, ¿cómo se hace la limpieza de vidrios? Con andamio o los cuelgan con una soga y así el trabajador va realizando la actividad. O la reingeniería sería de que, por ejemplo, el andamio sea un andamio certificado. O que en la estructura del edificio se tenga puntos de anclaje fijos, no móviles, donde el trabajador pueda colocar su línea de vida del arnés y anclarse de manera fija sin tener ninguna preocupación para que en el caso de que algo falle en la actividad y el trabajador caiga, pues esté sostenido sin ningún inconveniente hasta que vengan y lo asistan. Entonces, pero esa modificación en la estructura, el colocar un punto de anclaje fijo o colocar una línea de vida o un arnés o la compra de un andamio certificado, tal vez me genera un gasto muy alto y que ahorita la empresa no está en posición de gastar.
y dicen, no, no podemos hacer por este momento, no podemos aplicar una reingeniería. El trabajador tiene que seguir con lo que tiene. Busque otro control. Bueno, entonces la reingeniería siempre aplica costos muy altos. En este caso, vamos a suponer que la empresa no lo puede asumir, por lo tanto, no se puede hacer una reingeniería. Perfecto. No, entonces salto al siguiente nivel, controles administrativos. ¿Qué significan esos controles? Que se tienen que hacer procedimientos, capacitaciones, manuales, señalética. Eso sí puedo hacerlo. Voy a capacitar a mi personal para que sepa cómo tiene que manejarse. Y lo puedo conjugar con el EPP, que es la última barrera que solo busca reducir el daño, no minimizarlo, sino tratar de colocar algo que pueda ayudar al trabajador, que muchas veces no sucede, ¿no? Entonces, ¿puedo utilizar estos 5 niveles y conjugarlos? Sí, pueden utilizar, por ejemplo, en el mejor de los casos, la eliminación, que ahí ya no hay más que hacer, o la sustitución y la reingeniería, o la reingeniería y los controles administrativos, o los controles administrativos y el EPP, pero de eso se trata la jerarquía de controles, de estos 5 niveles, donde yo para cada actividad tengo que consultar si puedo eliminar, si puedo sustituir, si puedo aplicar un cambio de ingeniería, un control administrativo y un EPP. ¿Dónde lo aplico esto? En la hiper. Miren, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan que cuando les mostré la hiper había una columna que decía jerarquía de controles? Ahora les digo, miren, para que se acuerden. Aquí está, jerarquía de controles, ¿verdad? Luego de identificar el peligro, evaluar el riesgo, la consecuencia y hacer su evaluación respectiva, decía, ¿qué jerarquía de control va a aplicar para minimizar el impacto? Entonces, si el impacto era muy importante, por ejemplo, de acuerdo a la categorización, decía que el impacto era intolerable. Entonces aquí decía intolerable. ¿Qué jerarquía va a aplicar para cambiar esa categoría de intolerable tal vez a moderado? O en el mejor de los casos, a admisible, digamos. Entonces, ¿qué jerarquía? Y ahí empiezo a preguntar. ¿Puedo eliminar la actividad? No. ¿Puedo sustituir la actividad? No. ¿Puedo aplicar una reingeniería? No. ¿Un control administrativo? ¿O controles de EPP? Entonces, aquí es donde coloco qué jerarquía voy a aplicar. Y esa jerarquía ya está definida aquí en la norma, que es lo que les estoy mostrando. Estos 5 niveles. ¿Se entiende, chicos? ¿O no? A partir de esa jerarquía, yo empiezo a entablar las acciones correctivas. Si digo que lo voy a eliminar, ok, ¿cuál va a ser mi acción para eliminar? Si digo que voy a aplicar controles administrativos, ¿cuál va a ser mi acción? Voy a capacitar, voy a dotar de estos tipos de guantes o este tipo de EPP específico. Indico qué EPP. ¿Se entiende o no? ¿O volvemos a repetir? Se entiende, ingeniero. Inge, una consulta. Sí, diga. Para realizar medidas perdón, mencionaba acerca de los andamios con certificación. ¿Tiene que ser sí o sí con certificación? ¿Y en qué consiste la certificación? En realidad, pues ahora podemos tener todo tipo de andamios, ¿verdad? Hasta uno puede hacerse su andamio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el área de construcción, que es donde más se usan los andamios, no se ve las tablas todas rotas y amarradas con alambre de palos oxidados, tubos oxidados y demás, ¿verdad? Entonces, hay empresas que nos venden andamios certificados. ¿Qué quiere decir? Que tienen garantía de que están testeados con una calidad muy alta y donde, por ejemplo, tenemos andamios que tienen la protección que tienen un freno, no las cuñas que se ponen normalmente. Ay, ponerle la piedrita para que no se mueva. No, eso ya no, eso no es seguro. A eso se refieren con andamios certificados, donde uno puede comprar un andamio que
tiene la seguridad de que está testeado, de que no va a sufrir ninguna eventualidad, y si hay una eventualidad, pues la empresa responde. Lo mismo sucede con las escaleras, por ejemplo. Ahora, las escaleras de antes, ¿cómo eran? Amarradas con alambres, igual. Ahora hay escaleras que tienen ya su sistema de seguridad para abrir, y las patas engomadas para que no se resbale. Tienen, ¿cómo se llama? El sistema de poder doblar la escalera y tener un sistema de seguridad que tiene que sonar con un clic y saber que ya está fijo. No sé si me hago entender con eso. Ok, Inge, o sea que lo que deseamos implementar, ya sea escalera o andamio, tiene que ser con certificación. Exacto, sí. Y en caso de que no fuera, ¿hay alguien quien nos regule eso? No, no hay. Lo único que te podría regular sería el Ministerio de Trabajo. El único. Y si fuera una empresa que no está, no sé, afiliada al Ministerio de Trabajo. Ahorita la verdad que en temas de seguridad el único ente regulador es el ministerio. Por eso es que las empresas hacen lo que les conviene y como quieren, ¿no? No hay una normativa, no hay una infracción, sí, en base a las inspecciones del ministerio, pero, o sea, es, como les decía en algún momento de las clases anteriores, el ministerio es el único que puede velar y hacer las inspecciones de todo Santa Cruz. Y estamos hablando de 2, 3 personas que tienen que abarcar todo el territorio de Santa Cruz. O sea, es una tarea demasiado imposible. Ok, gracias. Ya. Ok, entonces les decía que esta jerarquía de controles, que la norma lo interpreta como eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud, tenemos 2 opciones para hacerlo. La primera opción, obviamente, esa aplicación de eliminar peligros, aplicando la jerarquía, lo tenemos que entablar en la matriz HIPER. Pero hay empresas que lo hacen de manera independiente. Es cuestión de gustos, la verdad. O sea, no hay, como ustedes pueden ver, aquí la norma no les dice de que este punto de eliminar peligros y reducir riesgos tiene que ir direccionado sí o sí en la matriz. No les dice, o en alguna parte de este cuadro o de este texto dice que tiene que colocarlo en la matriz HIPER. ¿Dice o no dice? No, no dice. No, ¿verdad? Entonces, por la parte práctica, se vio más cómodo, y ustedes luego, ya cuando empiecen si trabajan en el área, se darán cuenta de que es más cómodo introducirlo en la matriz HIPER, porque ahí en la matriz HIPER ustedes ya anteriormente están analizando todas sus actividades y van a empezar a analizarlas y hacerles un seguimiento a sus actividades. Si lo hacen de manera independiente, tendrían que hacer otra matriz, copiando nuevamente todas las actividades y ahí aplicar los controles de jerarquía. Es decir, hacer como un doble trabajo y una doble inspección, porque tienen que hacer un seguimiento a la matriz HIPER y además tendría que hacer un seguimiento a este punto de eliminación de peligros y reducción de riesgos. Entonces, la parte práctica les ayuda a buscar como que soluciones más cortas. Entonces, lo que comúnmente se hace es que este punto con el punto de la matriz HIPER, que es el punto 6 de planificación, unirlo. Porque la norma no te dice, no pueden unir, sí lo pueden hacer. Lo que sea más práctico para la organización y para la persona que va a controlar el sistema. Entonces lo unimos y en nuestro procedimiento de elaboración de la matriz HIPER, ahí vamos a contemplar este punto. En nuestro procedimiento de la HIPER vamos a decir cómo llenar la matriz, qué tenemos que hacer en cada una de las columnas. Y luego también una de nuestras columnas es la aplicación de jerarquía de controles, por lo tanto,
también en el procedimiento vamos a tener un punto que nos diga eliminación de peligros y reducción de riesgos. Entonces, como en la jerga común se dice, matamos 2 pájaros de un tiro. En un solo documento aplicamos y describimos cómo desarrollar la IPER y cómo eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. En un mismo documento, en una misma matriz. Documento como procedimiento y matriz como aplicación y cumplimiento de ese procedimiento. Es decir, cuando el auditor venga y les diga cómo ustedes controlan o eliminan sus peligros, ¿qué es lo que tienen que mostrar? La IPER, ingeniera. La IPER, exactamente. Su procedimiento de cómo se hace la IPER y la IPER como tal. Para que el auditor se cerciore de que están identificando correctamente las actividades, el peligro, evalúan el riesgo y además aplican la jerarquía de controles. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Reducir su impacto. Esa es la finalidad de una jerarquía de control. Pregunta de examen. ¿Cuál es la finalidad de una jerarquía de control? La reducción del impacto, reducción del riesgo de la seguridad y salud. ¿Cuál es la finalidad de la jerarquía de control? La reducción de impacto, ingeniera. Eso es. Reducción del impacto negativo, reducción del riesgo de la seguridad y salud. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? No, ingeniera. Ok. Siguiente punto. Gestión del cambio. Para este punto, yo primero quiero mostrarles un ejemplo de un procedimiento ya elaborado, de qué se contempla en la gestión del cambio. A ver, ¿qué quiere decir o qué nos quiere indicar la norma con este punto de gestión del cambio? Primero nos dice de que todo cambio que ustedes tengan que hacer en su sistema tiene que estar planificado y controlado. ¿Con qué finalidad? Evitar de que un cambio no planificado o un cambio así sin ningún análisis me genere un problema en el sistema. Que en vez de que me dé una solución, maximice el problema. Entonces, la norma nos sugiere de que si yo quiero hacer un cambio, cualquiera sea, por más mínimo que sea, yo haga una planificación y un control. La organización debe planificar y controlar sus cambios, temporales y permanentes, cambios o nuevos productos, cambios o nuevos requisitos legales, cambios en el conocimiento de la información, desarrollo o cualquier cambio que yo quiera hacer, debo planificar y controlar. Pero a ver, tenemos diferentes cambios que pueden darse. Pueden haber cambios menores y también pueden haber cambios mayores. Entonces, como sugerencia, yo les digo a ustedes, y se los voy a mostrar aquí en un documento, cómo deben entablar este punto. Miren, aquí. A ver. Aquí está. ¿Ven? Procedimientos de gestión del cambio. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento? Establecer el protocolo operativo para realizar la gestión de cambios de la empresa, asegurando de que los requerimientos legales
sean aplicados a los nuevos diseños y modificaciones. Mayores diseños, procesos, actividades a través de un análisis de factibilidad. El alcance, este presente en procedimiento aplica a todos los cambios, mayores y menores de la empresa que impacten el desempeño del sistema. Ahora, aquí en el alcance, esta empresa categoriza, es decir, ya identifica cuáles son sus cambios mayores y sus cambios menores, porque tenemos diferentes tipos de cambios. Les doy un ejemplo. Este procedimiento tiene una revisión número 3. Yo quiero modificar y quiero decir, incluir un punto aquí, 2.1, no sé, cualquier cosa. Quiero modificar un punto, o tal vez decir que el objetivo es solamente para el área 1 y no para toda la empresa. Entonces la revisión va a ser 4. Ya estoy modificando, ¿verdad? Estoy cambiando algo del sistema, estoy cambiando un procedimiento, el contenido de un procedimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Chicos. Sí, ingeniera. Ya. Sí. Entonces, ese cambio, por ejemplo, no es tan relevante, porque estoy cambiando la redacción. Ahora, imagínense que la empresa haya definido que todo tipo de cambio tenga que realizarse bajo los siguientes pasos. Hacer una reunión, llamar a los involucrados, explicar el cambio, analizar el cambio, hacer una matriz de riesgos del cambio, para posteriormente ver si se aprueba o se modifica. O sea, imagínense, perder tanto tiempo solo por un cambio del sistema. ¿Cuál era mi cambio? Simplemente modificar una parte de la descripción de mi procedimiento. O sea, para modificar un punto de este procedimiento, yo tendría que llamar a los involucrados, explicarles que quiero agregar un punto, por qué lo quiero agregar, hacer una matriz de riesgos de que si me va a generar problema, no me va a generar problema esa modificación en el texto y que la gente lo apruebe. Hacer tanto chiverío por cambiar solamente la descripción de un documento. Es mucho, ¿verdad? Es hacer perder el tiempo a las personas, a los trabajadores. Ahora, distinto fuera de que el cambio no sea en la descripción del proceso, sino de que quiero comprar una nueva maquinaria en el área de producción. Una maquinaria con nueva tecnología. Ah, ahí sí es un cambio sustancial. Ahí sí vale la pena llamar a los involucrados, indicarles, mire, esta máquina nos va a ahorrar en esto, en esto, en esto, nos va a dar mayor utilidad, o nos va a hacer producir más productos. Ya es un cambio mayor, ¿cierto? ¿O no? Sí. Te dije, ¿verdad? Entonces, tenemos todo tipo de cambios. Y para eso se les sugiere, cuando ustedes estén ya en la parte laboral, en la parte práctica, que entablen y categoricen desde un inicio cuáles son los tipos de cambio que pueden tener dentro del sistema. Por ejemplo, aquí ¿qué dice? Cambios mayores o relevantes. Para esta empresa los cambios mayores son cambios en el producto, servicio o procesos existentes, incluyendo ¿qué? Ubicaciones en los lugares de trabajo, organización del trabajo, condiciones de trabajo, equipos y fuerza de trabajo. Inclusión de un nuevo software o tecnología. Creación de un nuevo procedimiento. Creación de una nueva área de trabajo. Incorporación o retiro de una norma de sistema de gestión. Incorporación de una nueva locación y desarrollo de nuevos servicios. O sea que si hay algo de este listado, automáticamente es cambio mayor. Pero si hay un cambio como el que indica aquí, cambios menores o no relevantes, como por ejemplo, cambios en el formato del documento, cambios en el contenido de la información documentada,
Cambios en la estructura y diseño de la información, es decir, estructura y diseño, es decir, que en vez de que haya 2 rayitas, voy a aumentar una rayita más. Ese es el diseño. Cambios en la revisión de 3 a 4, cambio parcial o definitivo de alguna responsabilidad o función del cargo que esté descrito aquí en el documento, cambios en los requisitos legales o otros requisitos, y cambios en el conocimiento de la información sobre los peligros y riesgos. Si sucede alguno de este listado, es un cambio menor. Eso dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, desarrollos. Dentro de los conceptos de gestión de cambio, el análisis de factibilidad y sostenibilidad de los diseños nuevos o modificaciones mayores en la empresa complementa el proceso de identificación y evaluación de riesgos, realizando antes de implementar el llenado de un formulario. En otras palabras, van a llenar este formulario solo cuando se dé un cambio mayor o relevante. Pero para los cambios menores y relevantes, solo serán plasmados en el control de cambios establecidos en cada procedimiento. ¿Se acuerdan cuál es el control de cambios? Este de aquí, el donde teníamos la revisión, la fecha, la descripción del cambio. ¿Se acuerdan en el otro documento que tenía en la primera hoja? La tabla de revisión. Resumen de versiones. ¿Se acuerdan o no? ¿Chicos? Chicos. De la tabla sí, ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice aquí mi procedimiento? Una vez yo categoricé, dice, voy a aplicar el llenado de este formulario solo para los cambios mayores. Para los cambios menores, dice, serán plasmados los controles de cambio establecidos en cada procedimiento. Dichos cambios también serán comunicados y aprobados tal como se establece en nuestro documento de control de información documental. Es decir, además de categorizar, yo indico qué hago cuando hay un cambio mayor y qué hago cuando hay un cambio menor. En esta empresa, cuando hay un cambio mayor, llamo a reunión y lleno este formulario. Pero cuando hay un cambio menor, simplemente lo voy a colocar en esa tabla de resumen de versión. Nada más voy a hacer. Es decir, de que si yo modifiqué algo en mi documento, voy a colocar aquí la nueva versión 3, modifiqué en todos los puntos, y qué es lo que modifiqué y en qué fecha. Con eso es suficiente. No necesito llamar a reunión, no necesito llenar ningún tipo de formulario, no hacer o ningún tipo de análisis. Eso es lo que quiere decir el documento. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. ¿Los demás? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, lo que dice es, de acuerdo, lo primero, de acuerdo a los cambios, primero lo que tengo que hacer es identificar bien qué tipos de cambio voy a tener, categorizar cambios mayores y cambios menores. Y segundo, plasmarlos en un documento donde indique, para todo cambio mayor, los pasos a seguir son 1, 2, 3, 4. Para los cambios menores, 1, 2, 3, 4. Y suficiente. ¿Ok? Siguiente punto, compras. Compras, contratistas o contratación externa. Aquí la norma les indica o les sugiere de que ustedes apliquen los controles necesarios para los contratistas o la contratación externa. En otras palabras, que tengan una evaluación de proveedores. Porque ya sea contratista o cualquier contratación externa, es categorizada como proveedor.
porque nos van a dar un producto o un servicio o un material fuera de nuestra empresa. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aplicar son los diferentes controles. ¿Para qué? Para asegurarnos que todo proveedor cumpla con todos los requisitos que exige nuestra empresa y no así que el proveedor nos incida más bien en algo negativo o que nos genere un accidente. Por ejemplo, generalmente, digamos, cuando se contrata, las empresas que brindan un servicio son los que más contratan o tienen contratistas. Contratación de mano de obra o de alquiler de alguna máquina, etc. Entonces, ¿qué sucedería si yo como empresa no me aseguro que sea una buena empresa y más bien me vaya por el precio más bajo? Es que este me cuesta menos, entonces para no gastar más o no gastar mucho, lo voy a contratar a esta persona o a esta empresa y no me fijo en más nada. ¿Qué puede suceder? O barato sale caro, ingeniera. Lo barato sale caro. Puede ser de que la empresa me dice, ya perfecto, voy a hacer el trabajo en 5 días y termine en 15 días porque no se aparece. Y me genere problema en la entrega del servicio. O puede que la empresa sea tan irresponsable de que elaborando el servicio me genere un accidente, digamos, con la máquina, que un trabajador termine con alguna lesión o que pueda deteriorarme alguna parte de la infraestructura de mi cliente, cualquier otra cosa. Entonces, para eso es que se hace una evaluación de proveedores, donde la empresa tiene que primero identificar, vamos a suponer, voy a tener proveedores de cemento. ¿Cuántas empresas me pueden vender cemento? Hay un montón. Bueno, voy a escoger las 5 mejores. ¿Cómo voy a escoger? Puedo escoger por el precio y por la calidad. Perfecto. Entonces voy a crearme una lista de proveedores de cemento A, B, C, D. Proveedores de ladrillo A, B, C, D. Por el precio y por la calidad, o el tiempo de entrega, o cualquier otra característica. Entonces, la evaluación de proveedores me va a generar, 1, identificar a todos los proveedores que puedan existir, saber cuáles son sus precios y su calidad. ¿Para qué? Para que en el momento dado de que la empresa donde yo trabajo necesite adquirir cemento, ladrillo o cualquier otro proveedor, sepa cuál es el mejor y tenga los datos a mano para llamar inmediatamente y decir, necesito su servicio, necesito su material. Y no así perder tiempo en que, por ejemplo, ahorita me digan, ingeniera, necesito por favor para mañana a primera hora 100 bolsas de cemento. Pucha, 100 bolsas de cemento, entonces para mañana entonces me voy a la ferretería de la esquina de mi casa y se los compro. Pero resulta que la ferretería de la esquina de mi casa o está cerrada o el producto está mojado. Entonces pierdo tiempo en buscar hasta encontrar algo y por la búsqueda o la pérdida de tiempo termino comprando lo peor. En cambio, si me dijeran a última hora necesito esto, entonces voy a mi lista de proveedores y sé con cuáles trabajo, cuáles trabajan bien. Tengo el contacto e inmediatamente llamo y digo necesito esto a primera hora. Y ya optimicé tiempo, optimicé el producto, escogí el mejor producto y tengo a la primera hora lo que necesita el área productiva. O sea, porque para las empresas, ¿qué es lo más importante? El tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es sinónimo de dinero. Entonces, no puedo darme el lujo de perder tiempo. Y buscar proveedor a última hora muchas veces es arriesgarme a comprar lo que no sirve, lo que está mal y me puede generar un problema posterior el día de mañana. Entonces, lo que se sugiere es, repito, primero que analicen a sus proveedores y en base a su análisis se cree una lista de proveedores, donde yo tenga contemplado una gama bien larga de todos los proveedores, 3 tipos de proveedores mínimo por cada material o producto o servicio que yo adquiero, para así escoger lo mejor. Por ejemplo, quiero hacer mantenimiento de aires.
Tengo 3 opciones. La primera es más cara, pero me hace el servicio en 1 hora. La segunda es más barata, pero el servicio tarda un día, y así. Entonces, tengo diferentes categorías de evaluación, y así sé identificar qué necesito. Por ahí necesito que el mantenimiento se haga inmediatamente o puede esperar, entonces me voy por el precio más bajo, pero me va a tardar un poco más. ¿Me dejo entender, chicos, o no? Sí, ingeniera. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Disculpen, Inge, ¿podría repetir lo de la evaluación de los proveedores? Es que como mencionaba contratistas y eso de ellas los categorizamos como proveedores y se les realiza una evaluación. Esa Claro. partecita podría repetir. Claro. El tema de los proveedores, ¿en qué nos facilita entender una lista de proveedores? En que nosotros como empresa sepamos con qué tipo de proveedores podemos contar y cuáles son sus características específicas. Porque nosotros bien sabemos que, por ejemplo, si queremos comprar cemento, pues tenemos infinidad de opciones para comprar cemento. Pero lo que no sabemos es que esas opciones tienen diferentes características. Puede que una opción sea más barata, pero de mala calidad. Puede que otra opción sea de muy buena calidad, pero sea caro. Entonces, para eso nos sirve la lista de proveedores, para tener claro con qué proveedores puedo contar y saber todas sus características y sus datos de localización, para que en cualquier momento que me soliciten ese material, yo pueda consultar mi lista de proveedores y decir, necesito esta materia prima de manera inmediata o a este precio. Entonces, consulto mi lista y ahí voy a saber qué precio me da, en qué tiempo y cualquier otro tipo de característica y su dato de contacto para que cuando se solicite yo pueda ir a mi lista, identificar al proveedor, la característica que necesito y contactarlo de manera inmediata sin perder tiempo, porque el tiempo es igual a dinero en las empresas, y tener el material cuando se lo requiera. Para eso me sirve. Ahora sí, ¿quedó más claro? Muchas gracias, ingeniera. Ingeniera, los contratistas, ¿cuáles serían entonces? Contratistas es cualquier persona natural o institución que te va a generar un servicio, un producto fuera de tu empresa. Contratista es, por ejemplo, los que vienen y te hacen mantenimiento de aires, los que vienen y te hacen un mantenimiento de tu extintor, los que vienen y te dan la señalización, los que te dan algún material o algún insumo, una materia prima, esos son contratistas. Ya, está bien, gracias. Es que leí contratistas y leí mal, luego vi contratistas externos. Así es. ¿Alguna otra consulta? No hay. Ok, bueno. ¿Qué es lo que menciona la norma en cuanto a contratistas o contratación externa? Mire, dice, la organización debe coordinar sus procesos de compras con sus contratistas para identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos para la SCT, para la seguridad y salud. ¿Qué surja de qué? De las actividades u operaciones de los contratistas, de las actividades y operaciones que de la organización que impactan en los trabajadores, y las actividades y operaciones que los contratistas que impactan en otras partes interesadas. La organización debe asegurarse de que los requisitos de su sistema
se cumplan por los contratistas y sus trabajadores. Los procesos de compra de la organización deben definir y aplicar los criterios de la seguridad y salud en el trabajo para la selección de contratistas. Es decir, que si ustedes van a adquirir un servicio fuera de lo que ustedes hacen, deben asegurarse también de que les den un buen servicio y que además cumplan con todo lo que ustedes les pidan. Por ejemplo, vamos a asegurarnos de que toda persona que ingrese a nuestra empresa deba usar EPP. Entonces, los trabajadores que vengan ya a un mantenimiento de aires, pues tienen que tener EPP, el EPP necesario. A eso se refiere de que cumplan con los requisitos de su sistema. Contratación externa, dice. La organización debe asegurarse de que las funciones y los procesos contratados externamente estén controlados, como también de que sus acuerdos en materia de contratación externa sean coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con alcanzar el resultado de su sistema. El tipo y el grado de control a aplicar a estas funciones deben definirse por ustedes como encargados del sistema de gestión de seguridad y salud. Y el último punto nos habla de preparación y respuesta ante emergencia. ¿Me pueden ayudar con esta diapositiva, por favor? Disculpe, ingeniero, una pregunta de la anterior diapositiva. Claro. En la parte de los contratistas, en lo que dice con el cumplimiento, en esa parte, en caso de que no cumpla, digamos, ¿existiría algún tipo de sanción? Digamos, Sí. yo elegí mi empresa, como usted decía, las 5 más mejores, digamos, ¿no? Y elegí una. Y no cumpla con un buen servicio. Ya. ¿O hay algún tipo de sanción? Lamentablemente, si el contratista, por ejemplo, no cumple y le genera un accidente a ustedes, el problema es para su empresa y para ustedes como encargados de seguridad. ¿Por qué? Porque el cliente al cual ustedes están dando un servicio les puede generar o cobrar una multa o compensación por el detalle que aplicó un contratista, porque todos los contratistas que están trabajando son, como se dice, están bajo su lineamiento, bajo su orden, bajo su tutela, bajo la tutela de la empresa donde ustedes trabajan, porque ustedes los han contratado. Entonces, ahí les dice que por eso tienen que asegurarse de que todos los contratistas cumplan con los requisitos, porque si no cumplen, les puede generar un problema a ustedes y a su organización, porque les pueden cobrar una multa, indemnización y demás por la falla que tuvo un personal de su empresa, porque el contratista ya forma parte del personal de su empresa. Entonces, el problema es para su empresa. Y ya obviamente ustedes como empresa ven cómo se las arreglan con su contratista, pues, ¿no? Pero el cliente al que lo van a joder es a ustedes como organización. Eso es lo que va a suceder. O sea, el problema les recae 100% a ustedes y a su organización. Y ya ustedes internamente ven qué hacen con su contratista. Por eso es que dice asegurarse de que los requisitos de su sistema se cumplan por los contratistas y trabajadores. Y ahí indicarles que si no cumplen, pues van a tener un inconveniente con ustedes, ¿no? Eso se define en los contratos. Si pasa un accidente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se van a dividir los gastos y demás? Muchas gracias. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta?
¿Me pueden ayudar con esta diapositiva, por favor? Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, incluyendo el establecimiento de una respuesta planificada a las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de primeros auxilios, la provisión de formación para la respuesta planificada, las pruebas periódicas y el ejercicio de la capacidad de respuesta planificada, la evaluación del desempeño y, cuando sea necesario, la revisión de la respuesta planificada, incluso después de las pruebas y en particular después de que ocurran situaciones de emergencia. Inciso E, ¿me ayudan, por favor? Antes de explicar qué es lo que indica la norma. La comunicación y provisión de la información pertinente a los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades. La comunicación de la información pertinente a los contratistas, visitantes, servicios de respuesta ante emergencias, autoridades gubernamentales y según su apropiado a la comunidad local. Tener en cuenta las necesidades y capacidades de todas las partes interesadas pertinentes y asegurándose que se involucren según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. La organización debe mantener y conservar la información documentada sobre los procesos y sobre los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales. Perdón. Bueno, a ver. Cuando hablamos de respuesta ante emergencia, preparación y respuesta ante emergencia, nosotros debemos asegurarnos de que nuestra empresa esté lista para accionar ante cualquier eventualidad. ¿Qué debemos hacer nosotros como encargados de seguridad? Para este punto se debe desarrollar dos planes: el plan de respuesta ante emergencia y el plan de primeros auxilios. Este plan también les va a servir a ustedes para el programa de seguridad y salud, que es un requisito del ministerio, es un requisito legal. Entonces, al elaborar esos dos planes, cumplen con la norma y cumplen con el requisito legal. Denme un minutito, por favor, perdón. 5 minutos, por favor.
Buenas noches, perdón. Les decía que en este punto debemos elaborar un plan de respuesta ante emergencias y un plan de primeros auxilios. Y damos cumplimiento con este punto de la norma y con un requisito legal. Ahora, dentro de los requisitos legales, hay otro punto que nos exige la ley de 16998, que es la elaboración de simulacros. La ley nos pide y nos exige que realicemos 2 simulacros al año, sí o sí. ¿Cuáles son esos simulacros? Un simulacro de evacuación y un simulacro de incendio. O sea que por ley, toda organización debe establecer y desarrollar 2 simulacros al año. No importa si es 2 meses seguidos o en el mismo mes, pero sí o sí 2 al año de incendios y de evacuación. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener nuestro plan. ¿Y para qué nos sirve este plan? Para que identifiquemos y preparemos a la empresa de cómo debe accionar si ocurre una eventualidad. Por ejemplo, si ocurre un incendio, ¿qué tiene que hacer la empresa? Si ocurre un accidente, ¿qué tiene que hacer la empresa? Si ocurre cualquier otro siniestro, ¿qué debe hacer la empresa? Para eso es el plan. El plan es una secuencia de pasos donde indica cuál es el accionar de la organización, a quién se debe dirigir, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los pasos a seguir, las rutas que deben seguir, las rutas de evacuación, el punto de encuentro, el punto de reunión, de si ocurre una eventualidad, todos deben dirigirse a este punto en específico. Si hay brigadas de emergencia, cuáles son las brigadas de emergencia. En el plan se debe establecer. Si ocurre un incendio, por favor, no sé, tiene un sistema de riego la empresa automático, entonces el plan va a decir, si usted ve un incendio, direcciónese a tal punto y accione el sistema de riego automático. Si usted sufrió un accidente, vaya, por favor, y comuníquese con el brigadista o llame a tal número, informe a tal persona para que se sigan los pasos que deben ser. O se dirija automáticamente con el médico laboral para que lo atienda o qué es lo que debe hacer la organización. Entonces, el plan de respuesta ante emergencias y el plan de primeros auxilios no es más que una secuencia de pasos que hace la empresa para una eventualidad. ¿Qué tiene que hacer la empresa si ocurre esto? ¿Dónde tiene que llamar el trabajador si hay una emergencia? ¿Dónde debe dirigirse el trabajador si hay una emergencia? Ahora, aquí también la norma sugiere de que la empresa esté equipada con lo necesario para cualquier eventualidad, es decir, que tenga los extintores, que tenga las mangueras, los botiquines, o si no tiene botiquín, pues que tenga un médico laboral, un área de salud, para que puedan atenderse y demás. Entonces, la respuesta ante emergencias es eso, cómo preparar a la empresa ante una emergencia, ante una contingencia. Eso en cuanto a lo que pide la norma. En cuanto a lo que pide la ley, como les decía, estos 2 planes les va a servir con la ley 16998. Y también les va a servir con la norma técnica de seguridad 009, que es el programa de salud, de seguridad y salud en el trabajo, donde también les van a pedir el plan de respuesta ante emergencias, el plan de primeros auxilios y los simulacros, porque el simulacro es una exigencia legal que toda organización debe desarrollar al año de manera anual
2 veces, una de incendio y una de evacuación. ¿Cuál es de evacuación? Cuando se monitorea a los trabajadores cómo ellos actúan cuando están evacuando el lugar de trabajo, porque muchas veces podemos tener 2 tipos de simulacros: simulacros avisados, informados, o simulacros no informados, los que son de imprevisto, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ellos? Medir el accionar de los trabajadores. Porque un trabajador que sabe que va a haber un simulacro actúa totalmente diferente en una situación donde no sabe si es verdad o es mentira. Por ejemplo, si nosotros decimos, ok, vamos a hacer un simulacro el día de mañana para ver que todos sepan cuáles son las rutas de evacuación y que todos se muevan en los tiempos que tienen que moverse. Entonces mañana suena la alarma y todos saben que es un simulacro. Entonces todos van a ir, todavía van a seguir en su computadora, es que no pasa nada, es un simulacro. Y van a tardarse en bajar, van a bajar con su santa gana, van a agarrar su teléfono, van a bajar las escaleras con cuidado y se van a dirigir. Ahora es distinta la situación donde no se les avise a ningún trabajador y de la nada suena el sistema de alarma. Ahí el trabajador va a ponerse nervioso y no va a saber si es de verdad, es mentira, si está ocurriendo un incendio o una eventualidad o no. Y ahí muchas veces el trabajador se asusta y podemos tener trabajadores de que salen corriendo y en eso de que salen corriendo empujan a las otras personas y terminan ocasionando un accidente. O podemos tener trabajadores de que escuchan la alarma y se bloquean automáticamente y no saben qué hacer, se ponen fríos y se quedan tiesos. Y ahí tienen que venir los brigadistas o sus compañeros de trabajo a empujarlo para que se mueva. Entonces tenemos diferentes accionares y ahí es donde nosotros como encargados de seguridad debemos entrar para verificar y evaluar cuáles son nuestras falencias, en dónde estamos fallando y cuáles son nuestras medidas correctivas para que en una próxima vez ya no vuelva a suceder. Es decir, que estemos preparados de manera correcta para cualquier tipo de eventualidad y emergencia. ¿Me dejo entender, chicos, o no? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Inge, disculpe, la norma técnica 009, el título de esa norma, ¿me lo puede dictar, por favor? Claro, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido de lo que estamos viendo? Disculpe, ingeniera, me queda una duda. Claro que sí, por favor, dígame. Habló sobre, en los requisitos legales, habló sobre que piden elaboración de simulacros, ¿no? que tienen que ser 2 al año, Sí. una de evacuación y otro de incendio.
Y ya después habló que lo que pide la normativa, eso no, sino, ¿eso lo podría repetir? La norma, a ver, la norma aquí, la 45.001, les va a pedir a ustedes el manual de respuesta ante emergencias y el manual de primeros auxilios, el plan o manual, como quieran llamarlo. Y además que su empresa esté equipada con extintores, mangueras, si pueden tener sistema contra incendio perfecto, botiquines o el área, un médico laboral. Eso es lo que les pide la norma, ¿no? Pero la parte legal, aparte de todo esto que les acabo de mencionar, les va a exigir los simulacros. Es un requisito legal. Entonces son los 2 simulacros y en la norma técnica 009 les va a pedir, cuando la empresa haga su programa, les va a pedir registros de sus simulacros y el informe de sus simulacros, independientemente del plan de emergencias y el plan de primeros auxilios. Entonces, como les digo, o sea, el requerimiento prácticamente es el mismo. ¿Por qué? Porque la empresa debe dotarse de todo lo necesario para estar capacitado para el accionar ante una emergencia. ¿Y cómo me aseguro de eso? Pues 1, creando los documentos, 2, capacitando y 3, generando simulacros. Porque el simulacro es la única herramienta que tienen ustedes como encargados de seguridad de medir y ver cómo accionan o cómo reaccionan sus trabajadores ante una eventualidad. Es la única forma que tienen. O sea, si yo hago simulacros es para saber si mis trabajadores saben qué tienen que hacer, dónde tienen que acudir y cómo tienen que evacuar. Porque otra forma no van a saber. O sea, por más de que yo los capacite y les hable, no van a entender, no van a saber qué tienen que hacer. La única forma de aprender es viviendo la experiencia. Por eso es importante hacer el simulacro. No sé si así me dejo entender o aún queda duda. Muchas gracias, ingeniero. Es que le estaba entendiendo al revés, ya sí, ya me aclaré. Gracias. Sí. Ingeniero, una pregunta. Dijo usted que algunas veces suena la alarma, digamos, pero creo que no se le avisa. ¿Eso ocurre siempre? ¿Ocurre algunas veces o no, digamos? Pero que el tema es que va a ser un simulacro. ¿Eso pasa en la empresa? Generalmente, las empresas toman acciones, por ejemplo, con sus simulacros, de hacer simulacros avisados y simulacros no avisados, ¿no? Los simulacros avisados, como les explicaba, era para ver cuánto tiempo tarda el trabajador, porque el trabajador ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ahí voy a medir si el trabajador es obediente o no es obediente, y si sabe los pasos a seguir. Ese me va a servir, esa es la medición o el indicador que me va a dar un simulacro avisado. Un simulacro que no es avisado, que es de imprevisto, es como que, por ejemplo, en este momento, vamos a suponer que aquí en Santa Cruz tengamos una alarma de sismo, suponiendo, ¿no? Que y en la prensa, en la tele nos digan, bueno, hoy en la noche o mañana a primera hora va a sonar la alarma y por favor queremos que todos salgan afuera de su casa de la manera más rápida para medir la eficiencia del simulacro y demás, de un simulacro contra sismo. Perfecto. Ok, entonces mañana sabemos que va a sonar una alarma, pero que es un simulacro. Entonces, les aseguro que van a haber muchas personas que ni siquiera van a salir de sus casas. Se van a quedar en sus casas porque no pasa nada, no hay nada, es de mentira. Lo mismo sucede en las empresas. No, ahorita no tengo tiempo para simulacro porque tengo que mandar esta información, así que ya después. Y siguen en sus computadoras, por más de que todos están evacuando, porque es un simulacro. Estamos viendo una situación que puede ser real, y que tenemos que ver cómo se acciona para
qué medidas tomar y mejorar. Pero hay trabajadores que no entienden eso y siguen haciendo porque saben que es mentira. Ahora, distinto fuera de que de la noche a la mañana, imagínense que tengamos esa alarma que les comentaba en Santa Cruz, digamos que tengamos la alarma contra terremotos o así, y que suena a las 10 de la noche y empieza a sonar en todas las calles, toda la gente va a salir despavorida gritando a la calle diciendo cuidado, cuidado, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no sabe que es un simulacro y automáticamente uno asume que está sucediendo de verdad. Y ahí muchas veces las personas, por salir desesperadas para que no les pase nada, se caen, empujan, tropiezan y causan accidentes. O mucha gente se desmaya, mucha gente se bloquea. Lo mismo en las empresas. Cuando no se avisa, ahí es donde de verdad se mide la reacción de los trabajadores, porque ahí suceden accidentes. A pesar de que el trabajador sabe que si suena la alarma, tiene que ir de manera tranquila hasta el punto de reunión. Pero no, muchas veces el miedo, el pánico, hace reaccionar diferente a los trabajadores. Y ahí es donde nosotros como encargados del sistema estamos alerta y viendo qué sucede y qué es lo que debemos mejorar. Entonces, por eso es que se toma la decisión de hacer 2 tipos de simulacros. Y siempre se toman simulacros avisados y no avisados. Eso no incide en que en mi informe puedo decir, este simulacro fue avisado y no valga para el ministerio. No, lo que vale para el ministerio es que se haga el simulacro. Que se entere o no se entere el trabajador, eso no importa. Eso es para retroalimentación de la empresa, retroalimentación interna. Para el Ministerio de Trabajo lo que importa es que se haga el simulacro. ¿Ahora sí? Sí, gracias. ¿Quedó más clarito? Bueno. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya quedado claro? ¿Alguna pregunta, chicos? No, Inge, ya quedó todo claro. Con respecto a lo anterior, ¿alguna duda? Operación, ¿qué era lo que teníamos que hacer aquí en operación? ¿Se acuerdan? En caso de que, bueno, lo que tenemos que hacer es mostrarle al auditor nuestra matriz, nuestros procedimientos que hacemos en el área de operación. Sí. Por ejemplo, nuestro mapa de procesos, ¿no? Eso, sería eso. No el mapa de procesos, sino de acuerdo al mapa de procesos, en la parte operativa, ahí ustedes tienen su consulta o su base para elaborar los documentos operativos de su empresa. Y en esos documentos operativos, indicar cuáles son los controles de seguridad que se aplican. Ahora recuerdo que, no me acuerdo quién de ustedes me preguntaba, en el mapa de procesos, cuando colocábamos el recuadro de control de seguridad, donde indicábamos
qué tipos de controles debemos realizar. No recuerdo quién de ustedes me preguntó. Es aquí, en este punto. Perdón. En este punto donde debemos indicar qué tipo de control tenemos que aplicar en todos los procesos operativos. Luego, teníamos el punto de eliminar peligros y reducir riesgos. ¿Qué hacíamos aquí? La jerarquía de controles. La jerarquía de controles. Reducíamos riesgo de acuerdo a al sistema, de acuerdo a la jerarquía de controles. ¿Dónde? ¿Dónde lo hacíamos? En la matriz, ¿verdad? Sí. En la matriz. Ahí establecíamos la jerarquía y también el procedimiento de elaboración de la matriz, también ahí indicábamos que se tiene que aplicar jerarquía de controles. Gestión del cambio. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Informar de todo cambio que vamos a realizar a la empresa, al sistema. Todo, ¿cómo sería? Planificar el cambio o controlar el cambio para evitar que se maximice el problema. Ya, entonces en un documento ustedes primero van a categorizar sus cambios, es decir, tener claro qué tipos de cambios van a tener. Cambios mayores, cambios menores, y explicar para el cambio mayor qué tengo que hacer. Para el cambio menor, qué es lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Compras. ¿Qué teníamos que hacer aquí? ¿Es la evaluación de los proveedores? La evaluación de los proveedores. Tener nuestra lista de proveedores para saber e identificar también a los mejores proveedores, a los que nos dan las mejores características del insumo que vamos a comprar o vamos a adquirir para el servicio o producto que estamos elaborando en nuestra organización. Y preparación y respuesta ante emergencias. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en este punto? Planificar. Plan de respuesta de emergencia. Hacer el plan de respuesta ante emergencias. ¿Qué más? Plan de primer auxilio. Plan de primeros auxilios. ¿Qué más? Simulacros. Simulacros. Tener extintores, botiquines, mangueras contra incendio, sistema de alarma si lo necesito o si lo puedo implementar. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la respuesta ante emergencia? Para que la empresa esté lista a cualquier tipo de situaciones. Exactamente. Así mismo es. Así mismo es. Entonces, ¿se entendió, chicos? Sí. Sí, ingeniera. Bueno, si no hay más dudas, entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el día miércoles para avanzar ya el capítulo número 9, que es evaluación del desempeño, donde ahí vamos a ver auditorías, los diferentes tipos de auditorías, y la otra herramienta que es de evaluación es la revisión por la dirección. Así que nos vemos el día... Ingeniera, una consulta. Sí, claro. Disculpe, y en cuestión de las tareas, ¿cómo vamos a saber si nuestra primera tarea estuvo bien? Yo las tengo que evaluar, yo los voy a evaluar todavía, no puedo evaluarles hasta no darles todas las tareas.
termina de darles las tareas y ahí las voy a ir evaluando. Todo es acumulativo. No, ingeniera, se refería a mi compañera que si nos podría explicar con alguna tarea, si está bien hecho. Ah, no, pero es que eso es una calificación. Si está mal hecha, igual no la van a poder volver a presentar. Su nota es esa. Ah, no, para aprender nomás, si está mal o está bien. Pero, Inge, en base a la anterior tarea que presentamos el lunes, tenemos que presentar ahora el miércoles. ¿Es para mejorarlo o si lo estamos viendo bien el concepto de la empresa o no? Ese tema yo me refería para continuar para la tarea del miércoles. No, pero las dos tareas que les di son independientes. Una tarea era hacer el mapa de procesos y la otra tarea era hacer la política y los objetivos. No, su política y objetivos nada tiene que ver con su mapa de procesos. Exacto, lo único que le puede poner es el nombre de la empresa, de la misma empresa. No tienen que hacer la primera tarea para hacer la segunda. O si no hacen la primera, no pueden hacer la segunda, no. Son tareas totalmente independientes. La información es otra que usted tiene que generar en los documentos. Inge, una duda hablando de las tareas. Sí, claro. ¿Uno puede cambiar de empresa o organización para diferentes tareas o tenemos que seguir con la que empezamos? Puede cambiar si gusta, no hay ningún inconveniente. Lo que importa es que usted haga la práctica. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, disculpe, no tengo ninguna pregunta, pero quería saber si me podía poner la asistencia, por favor, que ingresé como a las 7:15 y ya había pasado la asistencia. Ya. ¿Cuál es su nombre? Santos Stephanie Glacier. Santos, ¿es su primer apellido? Sí, Santos Castro.